Les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo su presencia. Esta es una actividad organizada por la Cámara de Diputados de Santa Fe, que excepcionalmente se realiza en la ciudad de Rosario, como algunas otras veces en otras ciudades, pero generalmente es en la legislatura de Santa Fe. La invitación está hecha por el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, y por quien les habla. Los proyectos se votan por unanimidad para realizar actividades dentro del marco de lo que es la Cámara de Diputados. Nosotros también le queremos agradecer a la Universidad Nacional de Rosario la posibilidad de realizar esta actividad dentro del recinto de la UNR. Y queríamos señalar el carácter multidisciplinar de esta propuesta. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, cuando hablamos de dictadura militar, cuando hablamos quizás de uno de los momentos donde las violaciones a los derechos humanos fueron más intensas en la Argentina, no los únicos, pero sí en los últimos años de las más intensas. Nosotros no solamente estamos hablando de pasado, estamos hablando de presente y también de futuro. De presente y de futuro porque todavía no se llegaron a esclarecer ni a juzgar todos los delitos de lesa humanidad, porque todavía no sabemos dónde están los cuerpos de muchos de los detenidos y detenidas desaparecidas, y porque también todavía no sabemos dónde se encuentran esos niños y niñas que fueron apropiados. De este tema y sobre todo de cómo trabajarlo, el tema de la memoria, vamos a hablar hoy, esta noche, con algunas de las panelistas. Yo quiero recordar, recién le decía a un periodista, que hoy se cumplen 75 años del desembarco de Normandía, un hito histórico, o el primer paso de la derrota del nazismo. Y todavía en los países europeos se sigue trabajando de cómo recordar, de cómo trabajarlo con los alumnos, de cómo recrear la memoria. Y eso mismo sucede acá en la Argentina. Si lo que hicimos, lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo está bien, si hay que mejorarlo, si hay que enriquecerlo. Cómo transmitimos esto a los jóvenes y a las jóvenes que vienen de generaciones que no vivieron la dictadura. Y por otro lado hay otros temas muy importantes que también están relacionados con las dictaduras, con los golpes militares, como son las torturas, los malos tratos, crueles e inhumanos. Y cuando hablamos de violencia institucional, hoy, acá, en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en todo el mundo, pero en nuestro país en particular, todos los días hay casos de violencia institucional, hay casos de violación de los derechos humanos de hombres y mujeres que son o asesinados o torturados por las fuerzas de seguridad. Sean estas provinciales o nacionales. Para ello también tenemos dos panelistas que van a hablar del tema. Y el último tema, tenemos género y derechos humanos, también a un día del Ni Una Menos, que precisamente hace 4 años comenzó con la muerte de Chiara Páez en nuestra provincia, en Rufino, el femicidio ocasionado por su novio, una niña embarazada, una niña de 14 años. Este movimiento crece porque crece la conciencia en todas las mujeres, niñas, adolescentes, a las cuales se van sumando la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y que no pasa solamente por la violencia física, sino psicológica, por el privarnos del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por
todas esas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los cuales también se va a referir nuestra panelista Diana Mafiel. Muchas gracias, Alicia, y siempre es un placer volver a encontrarnos, porque a veces para estos temas necesitamos algunas certezas, ¿no? Cuando todo parece conmoverse, encontrarse en las convicciones, creo que es muy importante, así que gracias. Y me encantó escuchar a las compañeras. Me parece que vamos con unas tramas ahí armando tejido, y eso también es un placer. Mi propuesta era pensar, hacemos preguntas los filósofos, no damos tantas y contundentes respuestas, sino más bien cuestionamientos vinculados con una perspectiva de género sobre una cuestión relevante que tiene que ver en parte con estas trayectorias desde los 80 para acá de la democracia y del intento de consolidar los derechos humanos, que es una visión de género sobre la relación entre testimonio y memoria colectiva. Porque una pregunta que nos hacemos desde el feminismo es cómo el feminismo va a insertarse en esa memoria colectiva, en esa historia, en todo caso, cómo transformar esos testimonios en historia feminista en temas de derechos humanos. Y eso implica establecer unos litigios, unas luchas dentro de las mismas reconstrucciones de la memoria. Y en esto consisten las políticas de la memoria, porque no es simplemente memoria y olvido. No es que unos recordemos y otros no recuerdan. Son modos de recordar que están en litigio porque hay cosas que se enuncian y hay cosas que se ocultan. Y también porque hay cosas que recordamos y hay cosas que olvidamos. Y los olvidos también producen sentidos. Y para las mujeres y para el feminismo, como hemos sido silenciadas muchas veces, nuestras experiencias personales son experiencias que muchas veces son desmentidas por los discursos más fuertes, por los discursos vigentes. Y una pregunta entonces es, hemos tenido las mujeres en estos, digamos, casi 40 años de democracia, hemos tenido intentos de reconstrucción que tengan una característica de género, que hayan sido distintos a los modos de reconstrucción y de testimonio que sí han hecho muchos militantes sociales, muchos compañeros varones. Las políticas de la memoria, entonces, es un concepto que me interesa que trabajemos para no pensar solamente como un prende y apaga de la memoria, o como silencios y enunciaciones, o como olvidos y memorias, sino hay luchas, y hay luchas dentro de los propios campos de derechos humanos, dentro de los propios movimientos, acerca de cuáles y cómo van a ser manifestados los hechos. Otro conjunto de preguntas tiene que ver con algo muy difícil, que es de qué manera las experiencias individuales pueden expresarse colectivamente. Deben expresarse generalmente a través del lenguaje, pero no es automático el paso de una experiencia personal, sobre todo si ha sido una experiencia traumática, y esto lo puede testimoniar en la actualidad cualquiera que haya pasado un hecho traumático, como una violación, por ejemplo. No solamente un hecho de tortura en un campo de concentración clandestino, cualquier efecto de tortura tiene ese desajuste entre aquello que es verbalizable y una experiencia que no solo no es verbalizable, sino que es difícil de procesar el sentido dentro de la experiencia de un sujeto. Entonces, la memoria, la experiencia que conservamos, tanto la experiencia individual como la experiencia colectiva, pensemos en cuestiones que tienen que ver con la experiencia de una comunidad, por ejemplo, la noche del apagón. ¿De qué manera lenta eso se va tejiendo, enunciando cuando se pierde el miedo, cuando se puede narrar y se va transformando entonces en una memoria colectiva? Ahora, ¿de qué manera se expresa en el lenguaje? Porque parece también que... Parece también... Siempre vengo a molestar yo. No, para nada. No, al contrario. Yo dije, lo que parece tan claro, sí, los filósofos tenemos esa misión, ¿no? De ir a picar donde parece que todo es sólido. ¿Cómo se expresa entonces esa experiencia en el lenguaje? Y también en esta producción, en este dar sentido, en este semantizar la memoria, ¿qué lugar ocupa el olvido?
el olvido también es un semantizador de la memoria. Entonces, ¿cuál es el significado del olvido? También es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuáles hechos quedaron sin narrar? ¿Cuáles hechos quedaron en la memoria personal hundidos? Y me voy a referir particularmente a los juicios por la memoria y sobre todo a las violaciones en los campos de concentración en los juicios por la memoria. Porque entre un hecho y otro pasaron más de 30 años y a estas mujeres subjetivamente les pasó de todo en estos 30 años y eso me parece un aspecto muy importante para poder distinguir el valor semántico del silencio y del olvido. Entonces, también a partir de esos olvidos, que son olvidos selectivos, son olvidos defensivos, de qué manera la memoria individual puede transformarse o de qué manera se pone en equivalencia con una memoria pública. Porque esa memoria pública está formada por voces que han sido voces potentes, voces con ciertos privilegios de poder. Hay otras voces mucho menos centrales, quizás marginales, o que sienten desautorizada su experiencia, porque una vez que se hace memoria colectiva y se produce un relato, esas experiencias pueden no encajar perfectamente en ese relato. No me voy a referir a eso hoy, pero recuerdo, bueno, después voy a hablar de eso. Sí, algo voy a decir, ya que estamos molestando a todo el mundo. Bueno. Sí, lo voy a decir, pero no ahora, sino en un punto que me parece que puede ilustrar eso. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer no es simplemente si hay testimonios, me parece a mí, sino una pregunta en esto de las políticas de la memoria sobre las relaciones de poder en los testimonios y si hay voces y testimonios privilegiados. Y por lo tanto, si hay relatos subalternos que no son o no han sido escuchados. Y yo creo que las mujeres hemos estado en buena parte en estos relatos subalternizados. Cuando pensamos que hay relatos que son escuchados y otros que no, o que hay voces que están autorizadas y otras que no, ¿será mi marido? Es un teléfono fijo. No sé. Bueno, cuando pensamos esto, hay un concepto de la... Hay un concepto muy útil que es el de injusticia epistémica. Injusticia epistémica es un concepto de una epistemóloga inglesa, Miranda Fricker, que dice, justamente habla de esto, el hecho de que no todas las palabras valen lo mismo, no todas las narraciones valen lo mismo, y ella distingue dos tipos de injusticias epistémicas. Se produce injusticia epistémica cuando aquel que va a dar el testimonio no tiene la misma receptividad que este otro que da el testimonio o esta otra que da el testimonio. Entonces, cuando vos decías los policías narran un hecho y el pibe chorro narra un hecho, pero el pibe chorro nadie le creen al policía en el discurso oficial. No se ponen en equivalencia los dos relatos y dicen, acá tenemos un problema porque nos están narrando dos cosas contradictorias. No, se barre un relato y se entroniza otro. Eso es injusticia epistémica. Injusticia epistémica es que cuando una mujer es violada y va a hacer una denuncia en un juzgado, le pregunten cómo iba vestida, qué hora era, si había ido a bailar, porque eso implica poner su testimonio en un condicionamiento de códigos patriarcales acerca de qué cuerpos son accesibles y cuáles no y en qué condiciones. Esa lectura patriarcal es la que se transforma en un interrogatorio donde se pone en un margen de duda el relato de una mujer que denuncia un abuso o que denuncia una violación. Todos los días pasa esto. No es algo que pase solamente cuando hay grandes violaciones de derechos humanos, ¿no? Miranda Fricker distingue dos tipos de injusticia epistémica. Una injusticia testimonial, que implica esto del diferente valor de la credibilidad de los testimonios, y una injusticia que llama hermenéutica. Y la injusticia hermenéutica consiste en que muchas veces el relato que se hace no encaja en los sistemas cognitivos vigentes, en las maneras de entender la realidad vigente. Entonces, volvamos a la cuestión de la experiencia, una experiencia que
intenta ser narrada, que no encuentra herramientas precisas, un lenguaje que categorice exactamente aquello que experimentó, porque lo que experimentó es algo que no era previsible dentro de los sistemas de previsibilidad social que había. Fue el horror, la instalación del horror. Alguien trata de verbalizarlo, pero además cuando lo verbaliza, precisamente porque es el sistema de horror, no es comprensible para quienes están juzgando, escuchando y tratando de dar sentido a ese relato desde la semiotización vigente. Esto ha pasado también con la Shoah. Son desencajes entre la posibilidad de narrar y la posibilidad de comprender. Esta sería la injusticia hermenéutica. Es mucho más difícil, porque hay que hacerlo socialmente, resolver la justicia hermenéutica que resolver la justicia testimonial. Pero los dos son modos de injusticia epistémica que me parecen importantes porque tienen que ver con la producción de verdad. No es equivalente la producción de verdad en todos los sujetos. Hoy comentaba, porque me hicieron una pequeña entrevista ahí afuera, que hasta los años 60 las mujeres no podíamos ser testigos en los juicios. Es decir, que las mujeres no éramos productoras de verdad fiables. Hace medio siglo que nos dejan ser testigos. Entonces, estamos hablando de dar testimonio entre sujetos que lo que dijeran no era creíble, no era vehículo de verdad. Eso somos las mujeres en este país, ¿no? Entonces, para poder transformar las experiencias en relato hay que construir autoridad epistémica. Autoridad epistémica es un concepto elaborado desde la epistemología feminista. No podemos simplemente buscar una manera de narrar y hacerlo. Hay que construir autoridad si queremos que ese relato compita en las comprensiones con otras versiones que ocultan mucha parte de la realidad, porque estos testimonios han sido barridos. Entonces, si logramos que esos testimonios sean enunciados, el otro paso es cómo podemos de esos testimonios construir historia, porque construir historia no es sumar testimonios. Construir historia implica también un proceso epistemológico que tiene que ver con el construir determinado tipo de pruebas. Esas pruebas son objetivas, no son solo la narración de un sujeto, son las concordancias de testimonios o son las pruebas materiales, y mucho menos construir prueba jurídica. Este fue el primer tropiezo en la relación entre una narración a la CONADEP y un juicio a las juntas. ¿Cómo hacer para que esa narración constituyera prueba dentro de un procedimiento jurídico? Y un procedimiento jurídico es un procedimiento inventado por un conjunto de sujetos muy poderosos para preservar sus privilegios. No es un lugar de producción de equidad, es todo lo contrario, es un lugar de preservación de privilegios. Por lo tanto, los procedimientos, si se ve en cualquiera de los juicios que estén en este momento en las primeras planas de los diarios, los procedimientos están para dilatar, para diluir, para poner en duda lo que es obvio para todo el mundo, pero tiene que pasar el procedimiento para que sea aceptable para la justicia. Entonces, ¿cómo transformar en historia y en historia colectiva algo que tiene que pasar por estos filtros? Un aspecto interesante para pensar en cómo armar historia es cuál es el discurso apropiado para escribir historia cuando estamos hablando de derechos humanos, porque se ha trabajado sobre la experiencia de la dictadura desde varios lenguajes diferentes, desde la ficción, desde el periodismo, desde las narrativas personales, desde la poesía y también desde otro tipo de manifestaciones artísticas que no son lingüísticas. Y entonces la pregunta es, para poder tener una transmisión de la experiencia y transformarla en una reconstrucción histórica, ¿necesito un lenguaje técnico? ¿O hay modos de reconstrucción histórica que tienen eficacia social y no son necesariamente el lenguaje técnico? Empezar con Rodolfo Walsh, una exposición sobre educación y derechos humanos, muestra que hay otros modos de acercamiento, ¿no? También, por el tema al que quiero profundizar un poquito, que es este de los relatos de violaciones en los campos de tortura, tenemos que preguntarnos si existen límites para las representaciones o todo es representable. Toda experiencia es comunicable,
¿Toda experiencia es expresable, es relatable? ¿O hay experiencias para las que no hay nombre? Lo que no tiene nombre, lo que no puedo enunciar. Experiencias de las que no se puede hablar, porque hablar sería traicionar la experiencia o encubrirla. Y yo creo que las violaciones en cautiverio y las apropiaciones de los partos en la ESMA están en este orden de experiencias. Las experiencias que ha llevado 3 décadas procesar y comunicar, poder hablar de ellas, porque necesitaban un entorno hermenéutico de comprensión que avalara eso que era increíble incluso para quien lo había vivido, ¿no? Hay otros límites también que tienen que ver no solo con el poder expresar, sino con cómo se va a expresar. Y son ciertos debates, pero no voy a entrar en eso, acerca de, por ejemplo, si se puede hacer humor con la Shoah o se puede hacer humor con los desaparecidos. Es decir, hay lenguajes que son impropios, que son inapropiados, que ocultan en lugar de iluminar. Bueno, esto también es parte de un problema, pero no voy a hablar de eso acá. Porque el tema allí, como siempre, con los riesgos de censura, es quién pone los límites acerca de qué se puede decir y quién lo puede decir y cómo lo puede decir, ¿no? ¿Hay policías de la memoria? Y sí, hay policías de la memoria. Hay mucho policía de la memoria. Muy gorra es la memoria. También hay una pregunta que... Todo lo que se me ocurre a medida que vas a hablar. No. Claro, tendremos que parar un ratito y conversar sobre cada una de las cosas. Un problema también interesante es cuál es el rol que se admite para el autor que está narrando una situación, que está no quiere estar testimoniando, sino quiere estar representando algo y la representación que hace de un hecho, ¿no? Un narrador, un historiador. ¿Cuál es el lugar del historiador? El historiador tiene que permanecer neutral cuando narra un hecho aberrante, como son las experiencias de la dictadura, o puede valorar lo que representa. En las disciplinas científicas siempre nos habla de la objetividad y de la neutralidad como valores. El valor de la neutralidad es que ese hecho podría ser narrado de la misma manera por cualquier otro sujeto ante los mismos hechos y pruebas. Y eso aparece como un valor. Pero esto no es así, porque la objetividad es la intercambiabilidad de sujetos, pero de sujetos androcéntricos, de sujetos de cierto sexo, cierta raza, cierto poder económico, cierta clase social, cierta educación europeizante. Ese es el sujeto neutral. Todos los demás sujetos no encajamos en esa neutralidad y esa objetividad. Entonces, ciertas subjetividades neutralizaron su propia subjetividad y la transformaron en objetividad. Pero otros sujetos que arribemos a hacer narraciones, creo que no podemos permanecer equidistantes. También está el problema, en la equidistancia, el problema de narrar un hecho de tortura y pretender que entre la víctima y el victimario el narrador va a permanecer neutral. Permanecer neutral es estar a favor del verdugo. No hay forma de permanecer neutral. Una pregunta ya desde el punto de vista de género, si podemos hablar de una diferencia de género en el modo en que almacenamos las experiencias, en el modo en que las guardamos en nuestra memoria y en el modo en que después las recuperamos en la memoria. Y esto es una pregunta muy interesante acerca de si hay diferencias de género en las narrativas de la memoria, porque la manera que tenemos de averiguarlo es comparar cómo se cuentan las cosas, y eso tuvo que esperar, porque las narraciones fueron tardías, no es que inmediatamente se empezó a hablar profundamente y a contar todo, sino que esto tardó un tiempo. Hay algunos ejemplos que a mí me parecen como muy representativos de los modos femeninos de guardar en la memoria y los modos femeninos de narrar en la memoria, que tienen que ver, lo voy a decir brevemente, tienen que ver con que no se toma, y tienen que ver con las maneras en general epistémicas diferenciales entre varones y mujeres que han sido estudiadas, bueno, también. No se maneja solamente un hilo narrativo lineal donde un hecho sucede a otro hecho causalmente, sino que hay en la manera de percibir una especie de complejidad donde está el hecho que se quiere narrar,
fuimos apresadas, fuimos llevadas a una cárcel, nos desnudaron, nos torturaron, nos encerraron, nos tabicaron. Todo eso puede ser una narrativa, pero cuando me taparon los ojos sentí el olor de una planta que me hizo pensar, unas flores que me hizo pensar, y yo escuchaba de lejos que el partido de fútbol del Mundial y sentía frío porque toda esa percepción mucho más holística, que no es la narrativa lineal, tiene que ver con modos complejos de conservación de la memoria, y en la narrativa también aparece así. No aparece el testigo lineal que cuenta que un hecho sucedió a otro hecho, que es el que le gusta a la justicia, sino que aparece en la narrativa todas estas cosas pequeñas, sensibles, que son, en cierto modo, en esa reconstrucción, una manera de traer a la presencia. Reconstruir la memoria no es narrar el hecho lineal, sino traer a la presencia ese propio clima, ese propio entorno y revivirlo. Y entonces esa manera de narrar es muy diferente y, por supuesto, es compleja si uno quiere transformarla luego en un testimonio judicial. Recuerdo acá 3 obras que me impactaron mucho en ese aspecto. Uno fue un libro, una de las primeras cosas que yo leí sobre recuperación. ¿Eso es para mí? No, Ah. estoy grabando. Ok. No, porque decía ja, y yo dije, bueno. Hija que no sabía qué estaba pasando. Pensé que me avisabas algo. No. Una novela de Nora Strejilevich que se llama Una sola muerte numerosa. Nora Strejilevich es una filósofa y profesora de literatura que trabaja ahora específicamente sobre temas de memoria, testimonio y literatura, pero en ese momento fue su primera novela y lo que hizo fue una novela. Pero leyendo esa novela, el entorno de esa novela era la dictadura. Su hermano fue detenido, desaparecido, ella también fue detenida, pero ella la soltaron, sobrevivió a su hermano. Y entonces el modo de contar, de narrar, eran historias desde la adolescencia, la primera juventud, una reconstrucción donde además, como yo la conocí cuando era adolescente, reconocía personajes, lugares, pero en el medio estaba lo ominoso, en el medio estaba el horror, pero estaba en ese entorno, no era una denuncia, acá pasó esto, ¿no? Era en una novela, en un tono narrativo novelado. Otro que me llamó mucho la atención y que es hermoso es un relato colectivo que se llama Nosotras Mujeres Políticas. Y es una recopilación de cartas, de dibujos y de conversaciones grabadas entre varias 112 prisioneras que estuvieron prisioneras entre 1974 y 1983, y entre ellas van construyendo algo colectivo de lo que fueron esas experiencias individuales. Entonces, también es traer a la presencia, fíjense lo de la muerte numerosa y lo de nosotras, esa colectividad de experiencias, ¿no? Traer esa red de experiencias como algo en lo que recién ahí hace sentido la experiencia individual. Solo en esa posibilidad de recolección colectiva hace sentido la experiencia individual. Y otra que me impacta muchísimo, hay una desaparecida de Jujuy que se llama Alcira Fidalgo, que es una chica muy jovencita. Su papá era juez y poeta, Andrés Fidalgo, y su mamá era titiritera, Nélida. Cuando Alcira desapareció, creemos que estaba embarazada, era muy jovencita, y había estado escondiéndose en diversas casas, y en esas casas iba dejando poesías y dibujos, que era lo que ella hacía, era artista plástica y escribía poesía. Y entonces, cuando terminó la dictadura, su papá hizo un libro que se llama Desaparecidos en Jujuy, donde yo tendría que haber traído para mostrarlos, pero ese libro sobre los desaparecidos en Jujuy de Andrés Fidalgo hizo una investigación judicial, porque él era juez, sobre cada persona desaparecida de Jujuy con una ficha que decía cómo se llamaba, cuántos años tenía, si era estudiante, qué edad tenía cuando desapareció, cómo desapareció, qué fuerza se lo llevó. Bueno, una serie de datos que él iba obteniendo entre datos policiales y datos judiciales. Tiene más casos recolectados que la CONADEP. Más casos de Jujuy que los que la CONADEP tiene de Jujuy.
Es decir, que él investigó casos que no estaban registrados en la CONADEP. Y y están todos por orden alfabético, cuando uno llega a la F, hay una ficha de Elcira Fidalgo, que era su hija. Tiene una ficha exactamente igual a la de otros desaparecidos, en el mismo orden alfabético, ¿no? La objetividad. Y lo que hizo Nélida Fidalgo fue hablar con los amigos y recuperar esos dibujos y esas poesías, y publicó un libro que se llama, creo que se llama Registro de Aurora, pero no estoy segura ahora del nombre del libro de Elcira. En realidad eran las poesías y los dibujos de Elcira recolectados por su mamá y puestos como trayendo, representando en el sentido de traer a la presencia, trayendo nuevamente a Elcira lo que ella había escrito y lo que ella había pintado, con un cierto sentido expositivo, ¿no? Miren qué diferencia, el orden alfabético y la ficha, y traer a Elcira en lo que había podido recuperar de lo que ella había producido. Bueno, me parece que son modos de reconstrucción de la memoria que muestran diferencias, y lo que muestran es que vale la pena indagar esto, vale la pena investigarlo, y yo creo que hay puntas para esa investigación. Hay cuestiones que se han investigado acerca de si hubo, si la represión fue masculina y patriarcal, si la victimización fue femenina, si hay una cuestión por parte de la dictadura, sí la hubo, de tratar de volver a imponer un orden natural de género, donde natural implicaba que las mujeres tenían ciertas obligaciones como guardianas del orden social, cuidando a los maridos, cuidando a los hijos, pero eso también quería decir que eran responsables por lo que sus hijos hacían, por eso a ellas se les dirigían ciertos mensajes, como ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Quienes tenemos cierta edad los recordamos, ¿no? Señora mamá, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Era a nosotras que nos preguntaban si estábamos, o éramos nosotras, yo en ese momento estaba entre madre e hija, éramos nosotras las que debíamos ser vigiladas y las que debíamos vigilar. Porque la idea era guardar un orden natural. Elizabeth Schelin ha trabajado esto en un texto que se llama El género en las memorias, donde habla justamente de el modo en que se trata de restaurar este orden patriarcal, dándole un rol a las mujeres, y aquellas mujeres que subvertían el orden natural. Yo recuerdo que estudiaba en ese momento filosofía analítica en los 70, durante la dictadura, estaba prohibida en la universidad, y había salido un artículo que decía: hay dos fuentes de la subversión, el marxismo y la filosofía analítica, porque las dos disputan el orden natural. Entonces, subvertir quería decir dar vuelta al orden natural, esto de pretender que no todas las jerarquías estaban dadas y debían ser obedecidas claramente. Entonces, la represión estaba dirigida de manera bastante especial a las mujeres que habían elegido planes de vida que no estaban dentro de esas indicaciones. Y aquí llego a la cuestión, dentro de esos castigos, de las mujeres militantes, ¿no? Cuando se hizo el juicio a las juntas, en la CONADEP, cuando se narraron las historias en la CONADEP, hubo varios relatos de violación, Sin embargo, cuando se hizo el juicio a las juntas, no se incluyeron las violaciones entre los delitos de los cuales se iba a imputar a los responsables de la dictadura, ni tampoco se admitieron testimonios. Cuando una mujer empezaba a narrar una violación, se suspendía el testimonio y se pedía al jurado que no lo tuviera en cuenta, y el argumento era resguardar a la víctima, proteger la esfera privada, es decir, de parte de los jueces, todos varones, y los fiscales, todos varones, era un gesto paternal y protector decirle: no, eso no lo cuente, porque eso es íntimo, eso es una cosa que la puede afectar, porque los delitos... Dos cosas voy a decir del orden jurídico. Primero, que en ese momento los delitos como la violación se llamaban delitos contra el honor. En el momento en que fueron juzgadas las juntas militares en el año 85, 86, los delitos como la violación eran delitos contra el honor del patriarca.
A tal punto era contra el honor del patriarca que el honor se restauraba si el violador aceptaba casarse con la víctima, porque entonces ahora el honor era el del marido y ya no el del padre. Entonces el padre entregaba a esa mujer violada esto que se llamaba avenimiento, y que hubo tanta resistencia por parte de los diputados más conservadores y por parte de la Iglesia también, porque la familia es una unidad natural. Entonces, pretender que alguien puede estar lesionado y no querer formar parte de esa unidad natural porque la daña o porque la viola era algo inaceptable. Hay que restaurar la familia. Ese crimen contra el honor cambió en los años 90, en el año 1999, por delito contra la integridad. Pasar de delito contra la honestidad al delito contra la integridad es cambiar el objeto de tutela del derecho, que es lo que cuida el derecho. Y esto fue muy importante para que las mujeres pudieran sentir en esa experiencia, en el resignificar esa experiencia de violación, en el tratar de narrarla, verla no como una falta propia, no como una deshonestidad, como algo que las había hundido en una conducta indebida, sino verla como una violencia sobre su integridad física y psíquica. Fue muy importante, eso sí que fue realmente una subversión semiótica, pasar de delitos contra el honor a delitos contra, de delitos contra el honor a delitos contra la integridad sexual, porque entonces implica que el valor preservado ya no es la honestidad, sino la integridad de la persona. Y esto permitió entonces que eso que no se había juzgado en el juicio a las juntas volviera a poder ponerse en el escenario en los juicios por la memoria, porque no habían prescripto esos juicios. Pero hasta que no se hizo ese cambio por delitos contra la integridad, nunca fueron denunciadas esas violaciones. Tuvo que operar por eso es tan significativo. A veces pensamos lo que se hace en las legislaturas es una cosa simbólica, porque después la policía hace lo que quiere. Entonces vos por un lado estás legislando de manera garantista y por otro lado las conductas. Y sin embargo tienen este valor de permitir hacernos sentir sujetos de derecho. Tiene esta transformación incluso a través de la enunciación, ¿no? Hasta que no hubo ese cambio, no hubo ninguna denuncia por violaciones en los centros clandestinos de detención. Recién en ese momento, en los juicios por la memoria, aparecieron estos testimonios. Y hay otra cosa, que es la violencia sobre el propio orden jurídico, porque lo que se les decía a estas mujeres que en los juicios a las juntas testimoniaban las violaciones es: no hablen sobre eso porque es una cuestión de intimidad. Recordemos que los delitos de violación son delitos de instancia privada, o sea que quien puede accionar una causa judicial es la propia víctima, no lo puede hacer una tercera persona. Por lo tanto, desalentarlas a ellas significaba dejar impune ese delito. Y lo que hicieron fue decirles: de todas maneras, acá lo que se van a juzgar son los tormentos. Y convencieron a las mujeres de subsumir las violaciones ideológicamente, subsumirlas bajo el delito de tormentos. Ahora, en el derecho penal, la acción de mayor pena subsume la de menor pena. No es al revés. Y la violación tiene más pena que el tormento. Debió haber sido al revés. La violación debió haber subsumido los tormentos, pero no, los tormentos, que era esa manera neutral, porque tormentos sufren todas las personas, tortura sufren todas las personas, no pongamos este aspecto de la violación que pone lo singular, lo subjetivo y lo testimonial en un escenario donde se está juzgando una situación política y donde queremos justamente darle valor político a ese testimonio. Así que se violentó incluso el propio Código de Procedimiento Penal. Se actuó mal. Cuando vuelven a considerarse las violaciones, ya se consideran en un ámbito específicamente de derechos humanos. Y esto en parte porque no solo cambió la perspectiva de las víctimas sobre las violaciones, sino que también, es decir, la perspectiva como una violencia que se establecía sobre sus cuerpos y sobre su psiquis, sino que también ocurrió que internacionalmente, en tribunales penales internacionales, se había comenzado a juzgar determinado tipo de crímenes
como crímenes que incluían violaciones como crímenes de lesa humanidad. Una década, que fue la década del 90, que fue muy importante en los juicios de derechos humanos. En el 93, el Congreso Internacional de Viena sobre Derechos Humanos, que declara que los derechos de las mujeres son derechos humanos, 1993. Del 47 al 93 se tomaron nuestros especialistas en derechos humanos para decir esta frase iluminadora: los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Porque antes, ¿quiénes eran los humanos? Y la expresión era, bueno, lo que pasa es que a las mujeres les pasa algunas cosas particulares, por ejemplo, estas cuestiones de violencia y violaciones en contextos de guerra, que era parte de lo que se estaba juzgando. Y entonces resulta que hay un sujeto que es embajador de lo humano, y lo que le pasa a él es humano, y hay mitad de la humanidad a la que le pasan otras cosas, y entonces no son humanas, son una alteridad, pero son la mitad de la humanidad. Esa mitad hegemónica de la humanidad no se considera una parte, se considera representante de lo humano, y consideran que encarnan la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto es así desde 1789. Tampoco ahí había mujeres, ni negros, ni indígenas, ni pobres. O sea, no es solamente las mujeres las que nos íbamos quedando afuera. Es un pequeño conjunto de sujetos que pueden no representar, sino sustituir. Y que creen que cuando están ellos, está la humanidad. Y cuando ellos no están, no está la humanidad. Entonces, si vamos a hablar de aborto, no está la humanidad, ¿no? Dos hechos que me parecen muy importantes son la incorporación de una perspectiva de género en dos situaciones de derechos humanos que juzgó la Corte Penal Internacional, y que entonces en 1998 el estatuto de la Corte tipifica como crímenes de lesa humanidad las violaciones ocurridas en Ruanda, donde estaba presente Inés Weinberg, que es ahora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y los crímenes de Yugoslavia, donde estaba Carmen Argibay, que llegó a ser jueza de la Corte Suprema de Justicia. Esta intervención de una perspectiva de género en el ámbito internacional para crímenes de gran escala, claramente violaciones de derechos humanos de enorme magnitud, que incluían violaciones, y pensar esas violaciones no en términos de honestidad ni en términos individuales, sino en términos políticos y en términos de lesa humanidad, eso permitió, esa perspectiva de género, creo que habilitó el hecho de que nuestras memorias pudieran incorporarse a esta producción colectiva, no en el sentido de algo que debe ser resguardado en la intimidad o debe ser tutelado en el silencio, sino en algo que produce sentidos comunes y entra entonces en las narrativas generales y entra probablemente en la historia. Gracias.